Bueno, hablando de buena gestión, la recibimos acá, presencial, acá en la mesa. Teresita Eisenberg, gracias por acompañarnos. Teresita, ahora como gerente general de la Unión de Exportadores. Han sido días movidos estos, Teresita, La ¿no? verdad que la semana pasada estuvimos todo el tiempo pendientes de si salía el container o no salía, Sí. Si iban a depósito la mercadería, si el barco llegaba, si no llegaba. Todo eso sucedió y fue bastante caótico para la exportación del país. Sí, te escuché decir que esto daña la imagen de los exportadores y esto daña la imagen de la logística del puerto de Montevideo. Sí. ¿Pero ya están cuantificadas las pérdidas por sector o cómo puede haber resentido este paro de 72 horas? Se están calculando, a todos los sectores los afectó de distinta forma y por eso vamos a demorar un poco en evaluarlo, pero sí lo vamos a tener el impacto y por supuesto que lo vamos a compartir. Pero a grosso modo, dirías cuáles fueron los sectores más vulnerables. Y bueno, los perecederos son importantes porque no pueden ir a depósito y los depósitos son ilimitados. La carne, por no ejemplo. son ilimitados. O sea, llenás un depósito y después no viene otro barco y tenés que llenar otro depósito, pero no hay tantos depósitos para dejar la carne. De todas formas, más allá de eso, están los otros sectores que no cumplieron con lo que le esperaba el cliente. No llega en tiempo y forma nuestro producto. Y Uruguay está desde hace años construyendo esa imagen seria de certeza, de credibilidad, y tiene una imagen importante. ¿Qué se vio en el mundo? Que decían, bueno, no, vamos a comprar cerca o no vamos a comprar en Uruguay porque se genera estos problemas. Entonces, bueno, la idea es... ¿Efectivamente puede pasar eso? Sí. Pasa. Y es más, nosotros ya veníamos con problemas de la pandemia. El año pasado vendimos menos. Pero el sector exportador con todo no se vio tan resentido como otros, ¿no? No paramos los motores, es el tema. Sí. Y el mundo suavemente nos fue cooperando, pero no lo que estamos logrando ahora, por los precios internacionales altos y también por liderado por China, que tractorea todo este movimiento y esta dinámica. Estados Unidos y China, post pandemia, empiezan a consumir. Se llevan todos los barcos hacia el norte y pocos barcos en el mar, todos peleándonos por los pocos barcos que hay, suben los fletes de una forma impresionante, no llegan barcos al Río de la Plata y le agregamos el problema local. ¿Y cuántos barcos en definitiva no hicieron, digamos, escala en el puerto y se fueron para Buenos Aires en estas 32 horas? ¿Tienen eso? No tenemos el número, por eso va en el estudio de impacto. Y todos los sectores le fue diferente. Entonces, tenemos que ir sector por sector y evaluar, con las navieras incluido, cuántos fueron los que no llegaron, que llamaron a la Unión de Exportadores y decían, Teresa, nos vamos, desviamos el barco con los containers vacíos que demandábamos con tanto... ¿Y esas cargas dónde están ahora? No, esos barcos que venían con los containers vacíos se fueron a otro puerto y depositaron los containers para otros exportadores. Lo que no se pudo exportar, ¿está en el puerto ahí? Está en el puerto, hay colas de camiones tratando de salir y al tema del paro de los funcionarios de la terminal se agregó en un momento el de los balanceros del puerto por 2 horas. Las balanzas del puerto son limitadas y si las paran, la cola de camiones y todo el mundo, llegaba era impresionante. Desde la Unión de Exportadores se envió un comunicado, ¿no? Sí. Enfatizando sobre que esto afecta el trabajo de muchos uruguayos. ¿Ustedes, esto fue en contra de la medida del sindicato? ¿Ustedes creen que esta medida fue poner a trabajadores versus trabajadores en definitiva? Y yo creo que al final es el resultado final, cuando el luchar por sus derechos, y nosotros miren que tenemos diálogo con el sindicato, hablamos siempre, cuando están por tomar una medida, avisan, le hablamos de la misma forma que estamos hablando hoy acá, en que está bien luchar por sus derechos, nosotros apoyamos que se luche por los derechos, pero cuando avasallan los derechos de los demás, o sea, quiere decir, voy más allá de los derechos del obrero exportador que trabajó para que ese producto llegara a destino, no está bien. Es lo que pasa en los paros en general. ¿Qué otra solución consideran ustedes que podían haber encontrado? Uruguay tiene instrumentos de consejo de salarios.
Es algo que se logró. Hay otros países que no los tienen. Nosotros los tenemos. Entonces hay que ir a la mesa y dialogar y no solo enfrentarse. Fue excesivo, entonces este paro fue excesivo, para nosotros exagerado, fue excesivo, es político. Exacto. No sé si político, para mí fue excesivo, para los exportadores fue excesivo y generó una cantidad de problemas que hacen de que en el mundo nos vean diferentes. Está en el medio de los reclamos, no solamente los jornales, que sean, digamos, más estables y que les permita tener, estimar cuánto ingreso van a tener mensual, sino el tema de la concesión hasta el 2081 ahí para Cató Ignatí, ¿no? ¿Cómo ve la Unión de Exportadores esta decisión del gobierno? Nosotros lo que aspiramos son 2 o 3 aspectos importantes a destacar. Uno es que esta nueva forma de administrar el puerto con una terminal especializada nos permita tener tarifas más bajas de las que teníamos. Entonces, cuando la terminal nos ofrece una cierta rebaja cuando se firma el acuerdo, para nosotros no fue suficiente. Entonces, estamos negociando con la terminal, con el gobierno, con las partes, de que, primero, haya una rebaja sustancial de tarifas, porque nosotros nos comparamos con otros puertos de la región y quedamos, antes de la firma del acuerdo, sí, 5 veces más caros que los puertos de la región. Después, con el acuerdo, con la oferta que hizo la terminal, quedamos 3 o 4 veces más caros. No es suficiente. ¿Y esas tarifas cómo las desquitan? ¿Dónde va el precio? ¿Cómo lo desquitan? Nosotros lo suman al producto. No podemos pasarle nada de costos al cliente. No lo podemos trasladar. Entonces, queda en la empresa que tiene que hacer sus ajustes. Y lo importante en las empresas es que puedan seguir siendo rentables porque de esa forma invierten más, tienen que invertir todos los años para no quedar fuera de mercado. Y segundo, invertir en la gente, en más gente trabajando. Y eso es lo que aspira el sector exportador. Y lo otro que aspiramos es que tener un diálogo con la terminal y que controlen, alguien controle. ¿Que no controlan? Había un instrumento que había que controlar las tarifas, que era la Administración de Puertos, que era el socio de la terminal. Sí. Como no se logró ese tipo de control, nosotros aspiramos a que en esta nueva forma de administrar el puerto con una terminal especializada, se controlen. ¿Pero a qué te referís con control? ¿A que controlen, que se cobren las tarifas que se deben cobrar y que no haya, digamos, excesos de aumentos? Tuvimos excesos de aumentos de 300%. A ver, un ejemplo, Teresita, para 300%, entender. O sea, por pasar un container por el puerto de Montevideo, en 5 años aumentó el precio 300%. En base a ningún indicador. Mejora. Además, nada. Ninguna mejora, ¿no? Entonces, aspiramos a que no suceda más eso. Ahora, ustedes, ¿cómo valoran esta acusación de que va a ser un monopolio, ¿no? Porque ahí queda Montecón chiquitito y después está a esta terminal, que bueno, lo que promete son muchas obras y promete no ir a juicio y todo lo demás. Pero en definitiva, en los hechos, ¿no hay, como dice el Frente Amplio, un monopolio velado allí que, a diferencia de lo prometido, pueda aún incrementar más las tarifas? Y tanta cantidad de años. Claro, hasta el 2081. Por eso no hay temor por ese lado. Nosotros lo que aspiramos, que ya está firmado el acuerdo, es que haya un control de las tarifas y de que no aumenten las tarifas. Nos enfocamos en ello, ¿sí? Antes teníamos también otras terminales y también teníamos lo mismo. O sea, 2 terminales subieron los precios 300%. Claro. O sea que lo importante ahora es mirar para adelante y ver cómo se controla ese tipo de tarifas y quién lo va a poder hacer. Entonces, estamos construyendo, estudiando, viendo, junto con el gobierno y los exportadores, qué tipo de figura puede ser creada para que no suceda lo que sucedió antes. Y este tema de tarifas tan elevadas y de alguna manera estas medidas que ya de arranque tuvimos 72 años
72 años, 72 horas, si fueran años, 72 horas de... Para algunos debe haber sido para años, ¿no? seguramente Sí. para los exportadores, pero de paro y que deterioran la imagen país, ¿complican en este proyecto de generar un TLC, por ejemplo, con China? Complica, son cosas distintas, Son van distintas, paralelas. pero bueno, nos miran y dicen... No, sí, bueno, todo el mundo nos mira, todo el mundo, no es solo China. China, fíjense que China es muy importante porque tractorea. El exportador diversificó mercados, decían hay que diversificar, no sean Brasil dependientes, no sean esto. Fuimos al mundo. Llegamos a 178 mercados, ¿sí? Muy diversificado. Y China, nosotros pagamos aranceles en China y es importante. Claro, a todo el mundo, China y todos los países, esos 178, nos miran con atención. No compran problemas los clientes. No, y además lo que es importante es ver el rédito que tiene todo esto que estamos hablando ahora. Con 72 horas de paro, fíjense lo que podemos generar, ¿no? Que Buen Día Uruguay esté Teresita acá hablando y que estemos todos preocupados por ello y el daño que causó, ¿no? O sea que eso le da, al sindicato le da todavía más poder, ¿no? La próxima vez vamos a abrir los ganchos porque si no te paramos 72 horas y vamos a volver a repetir lo que vivimos. Sí. Respecto al TLC que estábamos hablando, ahora ya el gobierno ha conformado un grupo de trabajo y seguramente los exportadores serán llamados a consulta, ¿no? Habrá un intercambio. ¿Con qué planteo va la Unión de Exportadores a todo lo que es este preacuerdo, ¿no? De factibilidad o de prefactibilidad que le llaman? Lo que se va a hacer ahora es, como explicaba el canciller Bustillo, es sentarse en una mesa con la parte china a construir los términos de referencia de qué vamos a hablar, pero juntos, no primero Uruguay y después ellos. Claro, pero cuando se habla de términos, se habla de rentabilidad. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a buscar en la negociación? Una vez terminada ese planteamiento conjunto, después se van a hacer consultas a todos los sectores porque tenemos que comentarles que la carne sí está pagando. El Uruguay paga como cerca de 300 millones de dólares de impuestos cuando llegamos a los países y la carne 184 millones. Entonces, eso es trabajo uruguayo que queda al lado del otro lado, en China, por ejemplo. En cambio, nosotros queremos que esos 184 queden del lado del trabajo uruguayo. Entonces, para llegar a eso, hay que sentarse en una mesa a negociar. Y en esta mesa hay que tener cuidado, por ejemplo, con la postura opositora que pueden tener Argentina y Brasil, que hoy en día son nuestros socios de Mercosur. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se logra balancear para no perder a dos socios tan importantes? Se están hablando, el presidente de la República, tengo entendido, y lo hemos visto por la prensa también, que está hablando muchísimo con sus pares, les va avisando y avisa no traición. Entonces creo que se va yendo. Brasil también ha hecho este ejercicio, o sea que no es que no esté de acuerdo, ya ha hecho el ejercicio con China de sentarse a una mesa para ver el estudio de prefactibilidad. No sé hasta dónde llegaron, pero la Argentina es distinto, tienen otros ritmos y también demandan otro tipo de solución. Entonces, claro que tiene que ver los negocios del Mercosur. El Mercosur es muy importante para los exportadores, no se puede dejar por hacer negocio con uno o con el otro, es Mercosur más negocios con otros. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hay 400 empresas que exportan al Mercosur. De esas 400, hay 256 que solo exportan al Mercosur. Y hay mucha gente trabajando. Entonces, no es una cosa o la otra. Es una combinación porque ganamos todos. Claro. Gana la gente que exporta al Mercosur y ganan los que están exportando fuera de la ¿La pandemia región. dejó de alguna manera escasez de movilidad de barcos importantes? Y eso es un problema que también afecta seguramente a Uruguay. Claro. Más allá del paro y todo. No, y eso la es crisis de los además. contenedores, de la que hemos hablado más de una oportunidad acá, ¿no? Contenedores, claro. Hay menos contenedores. Sí, claro. Nosotros sale más veníamos caro contratarlos. cambiando el temporal de los contenedores cuando surgió este problema local, que se sumó
a la avenida. Venían barcos, logramos que vinieran barcos con los containers vacíos para llevarse nuestros productos y desviaron por el problema local. O sea, es una sumatoria que no es nada positiva. ¿Cuánto se incrementó el costo de un contenedor? Vos la otra vez dabas cifras de miles de dólares, un ¿no? contenedor de China valía, pre-pandemia, valía 1.800, un contenedor de 20 pies valía 1.800, $2.000, hoy $20.000. Sí, ¿no? Sí, impresionante. Y además hay que conseguirlo. Todavía eso. Y entonces, bueno, el exportador va cambiando el temporal, ¿no? Cambiando el temporal en términos marítimos, digamos, pero se le agrega otro problema que fue este paro de 72 horas que fue para nosotros Teresita, excesivo. ¿se le suma algún problema adicional de este problema del rebote de la carne de este frigorífico Rosario a China? Porque, bueno, había grasa ahí en la carga. ¿Esto también resiente la imagen del sector a un comprador tan importante como China? Siempre afecta a cualquier cosa que le suceda a alguien, pero se soluciona rápidamente porque en el sector de la carne hay un diálogo muy estrecho con las autoridades de todos los países y accionan enseguida los protocolos sanitarios, mejoran el error y siguen trabajando de forma cierta con el cliente. Sí, bueno, pero de todas maneras no deja de ser un mal trago, ¿no? Sí, claro, afecta, claro que afecta, pero se resuelve rápidamente y no se habla sin tomar soluciones. Ajá. No, el sector de la carne hace un ejercicio muy importante de solucionar todo, averiguar rápido, porque no puede darse esos lujos de... ¿Es coherente que se reclamen jornales mínimos? ¿Perdón? Por parte de los trabajadores, ¿es coherente que se reclamen jornales mensuales mínimos? No sé la parte esa del trabajador y los jornales. Nosotros sufrimos un hecho parecido cuando ellos reclamaban el 13º jornal. Sí. Entonces, ahora creo que van por el 20º jornal. Entonces, hay que ver dentro de ellos qué es lo que aspiran y a dónde pueden llegar la empresa. Es un tema entre la empresa y los trabajadores. Hay una negociación colectiva ahora hasta el viernes. Se había alcanzado llegar a los 15 jornales, estaban en 13. Como decís, la aspiración tuya es 20, se verá. Es un tema de ecuación económica, empresarial y con la relación con sus trabajadores. O sea, ¿cómo les afecta el tema bueno, a veces han sucedido episodios que el escáner del puerto no ha podido detectar en materia de droga dentro de los contenedores? Es decir, que a veces los precintos se pueden abrir y entonces la carga que tanto esfuerzo costó mandar con todos los, digamos, estándares de seguridad, le llega a un país con droga adentro. Sí, ¿Eso es un problema terrible, para los exportadores? Es terrible, lo tuvimos con Alemania, ¿recuerdan? Fue terrible, fue realmente doloroso porque eso también daña la imagen. Terrible fue. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con el puerto es, bueno, o con la aduana, con los dos, es diciendo, tengamos escáneres, porque hay uno y andaba mal, entonces había que invertir y bueno, ahora tenemos la posibilidad de que haya, y que cuando hay riesgo, ellos hacen una trazabilidad de todas las cargas y nuestras cargas pasan por el escáner. Eso genera minutos de demora, pero la idea es que haya, si quieren controlar, que controlen, nos parece muy bien. Pero este escáner parece que no tiene la capacidad de detectar todo. El escáner podía detectar perfectamente la droga. Sí. Ahí hubo algo raro, pero lo que tengo, capaz que vos también tenés algo de esa información, que se va a licitar, que una empresa va a realizar el escaneo de forma... sí, como van a tercerizar ese servicio. Sí, lo supimos anunciar acá. Es verdad. ¿Y eso es bueno? Veremos. Nosotros estaremos controlando y hablando con la aduana porque estamos todo el tiempo se terceriza como una ellos. Solución económica, ¿no? Porque se entiende que no se puede comprar, quizá. Lo que pasa es que es un tema muy delicado. Pero por otro lado, ¿no sería lo ideal no sería que sea un funcionario del Estado el que controle eso? No, Claudia. ¿No?
se llegó a esa conclusión, ¿no? Que no está bueno. Claro, se ve que está buscando fórmulas diferentes. Ajá. Sí, pero eso también daña la imagen del exportador y del país, no tener un escáner que funcione. Bueno, nos pasó. Entonces estamos alentando a las autoridades que inviertan porque nosotros nos parece bien que se controle porque también impacta sobre la imagen país. Ahí está. Bueno, gracias. Tenemos ¿cuántos aeropuertos internacionales? 4. ¿No? Sí. 4. No hay un escáner de detección de droga. Lo tiene el aeropuerto más humilde internacional del mundo. Tienen el arco detector ese famoso que pasás, que te detecta a ver si sos una mula, que cargas droga. Acá se hace a ojímetro. O sea, esa persona parece sospechosa de que pueda tener droga y se lo manda a hacerle ¿qué es lo que se hace? Para radiografía, ¿no? No tenemos escáner de detección. Es insólito. Bueno, Teresita, gracias por venir. Bueno, aguantamos entonces a esos números que vengan a ver cuáles se pasa a raya y cómo se sale. Los vamos a compartir. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias. Ha sido un placer tenerte por primera vez acá en el programa, Teresita Eichenberg. Se verá entonces en las próximas horas, se van afinando los números por sector, ¿no? Y bueno, pero sí, se puede solucionar esto, pero después la imagen es la que cuesta más como levantar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo limpiamos el prestigio, ¿no? Y la prolijidad que hay que tener en estas cosas?